esta sesión plenaria, los tres panelistas asignados disertarán sobre el tema enunciado, resaltando por qué los centros de documentación deben ser vistos como unidades estratégicas, especialmente en los tiempos actuales. Con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, pues yo quisiera empezar comentando que efectivamente los centros de información están absolutamente ligados al desempeño de las escuelas de administración o escuelas de negocios. Desde luego, el ámbito de acción de todas las escuelas está en función de la docencia, de la investigación, de la extensión, de la acción social. Y en cada una de estas, pues tenemos que desarrollar actividades estratégicas. Tenemos que desarrollar actividades que vengan a fortalecer y a dar crecimiento a la escuela como tal. Por ejemplo, en docencia, nosotros pensaríamos en tomar los programas de grado y posgrados actuales y fortalecerlos con modificaciones curriculares, con modificaciones de planes de estudios con mejoramientos integrales, metodológicos, sustanciales. Eso no lo podríamos hacer seguramente si no contamos con una gran cantidad de información. Esa gran cantidad de información está en estos centros que nos permiten a nosotros vincularnos con el mundo y vincularnos también con el sector empresarial. De tal suerte de que si queremos mejorar en la docencia, necesariamente tenemos que disponer de una muy buena información que venga de los centros de información. En el campo de la investigación y la extensión, sin duda alguna, cada vez que presentemos una propuesta a nivel nacional o a nivel internacional, requerimos tener una sustentación conceptual muy fuerte, una argumentación de la importancia de la investigación que vamos a realizar muy bien preparada, y eso desde luego lo tenemos que hacer a través del apoyo de los centros de información de nuestras universidades. Por eso es que es absolutamente ligable la relación entre la estrategia de la escuela de negocios y los centros de información. Pero para eso deben cumplirse unos requisitos, y hablando del tema que mencionaba don Alberto. Y estos requisitos es que los centros de información sean robustos y que se trabaje mucho en el fortalecimiento de esa área. Que sean centros oportunos para que nos den la información cuando nosotros en las escuelas de negocio los vamos a requerir. Que ojalá se estén transformados digitalmente o estén en procesos de transformación digital, porque eso va a beneficiar la calidad de la información y la calidad de la logística que vamos a tener. Es importante también que sean eficientes, que tengan una actitud de servicio y que tengan las herramientas logísticas y administrativas para atender bien a las escuelas de negocios. Y por supuesto, centros que sean actualizados. En el caso de Costa Rica y el TEC, nosotros tenemos nuestro centro de información que se llama Biblioteca José Figueres Ferrer, y también es un Learning Commons. Este es un centro en el cual se le dan condiciones muy agradables y muy confortables a los estudiantes, profesores e investigadores para que puedan desarrollar su trabajo adecuadamente. Tienen objetivos debidamente marcados, muy alineados con el desarrollo de la misma universidad, el proporcionar información en ciencia y tecnología y cultura adecuada, establecer y fomentar los recursos de información y las tecnologías y generar conocimiento que promueva al desarrollo. Es justamente lo que necesitamos en la escuela de negocios nuestra. Tienen una gran cantidad de actividades que no voy a profundizar porque no es el tema, vamos a hablar más bien de la importancia, pero aquí tendríamos que hablar de citas con personal de la biblioteca que son excelentes profesionales que nos guían muy bien hacia la obtención de la información que requerimos, la préstamo de libros con una excelente colección. Hay una excelente actividad que se desarrolló a partir de la pandemia, que es el préstamo de equipo a los estudiantes para que puedan interactuar con la tecnología. Tienen además cubículos especializados que le permiten a los alumnos, a los profesores e investigadores poder interactuar. Hay cubículos donde los investigadores se pueden reunir a trabajar. Hay cubículos donde los estudiantes se reúnen también a estudiar. Nos ayudan con la búsqueda de material documental y tienen excelentes bases de datos que son accesibles a toda la comunidad universitaria. Este centro también pues, nos da un material bibliográfico de altísima calidad
en cantidad es impresionante la colección. Tienen videos de apoyo que en esta época donde nosotros tenemos que hacer mucho trabajo asincrónico, pues son excelentes herramientas que podemos utilizar. Y este Learning Commons que les comentaba, pues son justamente espacios en los que bajo condiciones muy agradables y muy confortables la gente se puede reunir a trabajar. Incluso este centro de información del TEC ha tenido la visión de generar espacios para que los profesores vayan a dar sus clases virtuales desde estas ubicaciones. Y eso ha sido muy exitoso para la época en la que nos encontramos. Ya para la investigación, los centros de información son fundamentales. Por ejemplo, nos colaboran en la búsqueda de artículos altamente citados, porque eso es relevante cuando vamos a presentar una investigación. Y podemos nosotros evaluarnos nosotros mismos, pero además obtener información de artículos que vengan a generar un buen marco teórico. Tienen una cantidad de bases de datos que es impresionante, que están siempre accesibles virtualmente para todos nosotros. Nos ayudan con la búsqueda de indicadores de revistas y de investigadores, por ejemplo, con índices H, los cuartiles en los que se encuentran, cuáles son los factores de impacto. Esto es valiosísimo porque nos permite a nosotros cualificar cuáles son las revistas en las que nosotros queremos publicar. Así es que para la investigación, los centros de investigación son de trascendental importancia. También nos forman y nos capacitan en temas tan relevantes como los derechos de autor para cuando tenemos resultados que vayan a ser transferibles al mercado y estar protegidos con este tema. En el tema de financiamiento son impresionantes porque ahora, por ejemplo, con el Pivot, con el software Pivot, capacitan a los investigadores para que busquen el financiamiento a sus investigaciones. Entonces, hemos tenido pues un muy buen apoyo de parte de este centro de información en ese campo. Evidentemente hay acceso a capacitaciones para grupos de investigadores y guías en la obtención y análisis de la información. Nos permiten, por supuesto, todo el sistema de gestión de referencias y también podemos publicar artículos en los repositorios de la universidad donde podemos acceder muy fácilmente. Es difícil que en el centro de información del TEC no vayamos a encontrar lo que andamos buscando y de todas las disciplinas. En administración de empresas en particular tenemos bases de datos poderosísimas. Ellos convocan a los investigadores para que los investigadores les contemos cuáles son nuestras necesidades, qué bases de datos requerimos. Pero también cuando llega una base de datos previo, se hace un proceso de análisis con la gente para que nosotros evaluemos y digamos si esa base de datos es importante o no. Pero efectivamente tenemos de las mejores bases de datos del mundo, tanto en cantidad como en calidad. No creo que haya un investigador que necesite alguna otra base de datos de las que este centro de información nos proporciona. Igual, desde la perspectiva de herramientas virtuales, nos ofrecen todas las alternativas que requerimos. Incluso cuando alguien solicita algo en particular, los compañeros del centro de información siempre actúan de tal manera de que tenemos pues una disponibilidad importante de herramientas virtuales que nosotros podemos utilizar de acuerdo a las necesidades de la docencia, de la investigación o de la extensión. Por eso es estratégico tenerlos. ¿Por qué son importantes entonces estos centros de información? Claro, porque son promotores de nuevos conocimientos y de estudios. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Como escuelas somos llamados, sí, a mantener la docencia y la formación, pero sobre todo a crear nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es apoyado por toda la información que nos proporcionan los centros de información, en particular el nuestro. Nos permite también como escuela de administración, como escuela de negocios, nos permiten incrementar el prestigio a nivel nacional o a nivel internacional. Nos dan un rol en la sociedad. Les cuento por qué. Porque de acuerdo a la información que nosotros obtengamos, a la calidad de esa información, así va a ser la calidad de los resultados de investigación que nosotros vamos a presentarle al sector. Esa calidad hace que la misma universidad, la misma escuela vaya teniendo ese prestigio. En este momento nosotros estamos desarrollando un trabajo de transformación digital, la relación de la transformación digital con los modelos de negocios de las empresas,
y hemos tenido una apertura absoluta y una relación muy buena con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Industria y Comercio, con los observatorios de pymes. Nos hemos aliado incluso con otras universidades porque hay una imagen sobre la calidad de los resultados. Previo a esto, hemos transferido unos resultados sobre el marketing digital y el desempeño exportador de las empresas. Esos resultados hacen que el sector institucional y el sector empresarial se abra un poco porque reconocen el prestigio que se está dando en los resultados finales. Y eso es gracias también a la muy buena información que tenemos de los centros de investigación. Por supuesto que le permite a las escuelas crecer, trascender, mantenerse en un nivel de competitividad importante. Por eso es muy importante que los centros estén bien actualizados y que estén bien robustos, porque un centro que no sea oportuno o que no tenga una actualización importante nos puede inducir a nosotros más bien a estancarnos en el desarrollo de la creación de conocimiento. Desde luego, la transferencia de conocimiento es un componente importante para los procesos de desarrollo e innovación. Muy buena información base, muy buenos resultados, hallazgos, muy buena vinculación con la empresa y ahí la empresa utilizaría el conocimiento para generar la innovación. Por eso es que la verdadera importancia de los centros de información es que promueven la transferencia del conocimiento para la innovación y también pues colaboran con la responsabilidad que tenemos todas las universidades y que tenemos especialmente las escuelas de negocios de generar crecimiento y generar desarrollos. Sí me parece muy importante que los centros puedan mantenerse actualizados, que se mantengan de acuerdo a las necesidades de la época que se encuentran. En este caso de la pandemia, a nosotros nos ha encantado cómo ha reaccionado nuestro centro de información, pero es muy importante también de que los centros se transformen digitalmente cada vez más para que esto genere un mayor beneficio para todos, que sea eficiente, actualizado, robusto y oportuno. Muchas gracias. Para poner un poco en contexto la Universidad de Cuenca. En la época de la pandemia, los centros documentales que llamamos nosotros acá, se vieron con la dificultad de que la información que tenía que ser planteada desde otra manera, tenía varias limitaciones en términos de cómo comunicamos, es decir, con varias falencias de comunicación. Pero antes de hablar de eso, quería ponerles en contexto. La universidad que represento, la Universidad de Cuenca, queda al sur de la República del Ecuador. Esta es la ciudad de Cuenca, es una ciudad andina, una ciudad de altura, 2.500 metros, una ciudad intermedia, 600.000 habitantes, fundada en 1557 y es conocida como la tercera ciudad más importante del Ecuador. Declarada en el 99 Patrimonio Cultural de la Humanidad y en el 2011 ciudad universitaria. Aquí funciona la Universidad de Cuenca. Este es uno de los campus de la universidad y precisamente el edificio contiguo es nuestro centro documental. Universidad Antigua, 1867, acabamos de cumplir 154 años. Es una universidad pública financiada por el Estado, por tanto, y tiene la acreditación nacional por el organismo acreditador, llamado CEACES. Esa es la Universidad de Cuenca. Entonces, tengo que hablarles también un poco de la facultad que represento, en donde ejerzo mi decanato. Aquí tenemos varias escuelas o carreras vinculadas a los negocios. La administración de empresas y la licenciatura de empresas, con la diferencia de que esta última es en formación dual, bajo el modelo alemán. Esta es una formación tradicional. Y también contamos con carreras de contabilidad, marketing y otras como economía y sociología. Todas esas carreras funcionan dentro de la facultad que represento. Ahora, hablando ya del centro de información, pero desde la perspectiva que yo les quería dar, no como un centro documental, sino centros de información en su sentido más amplio, lo que hicimos fue darnos cuenta que la pandemia había quebrado nuestra forma de comunicarnos con nuestros estudiantes, con nuestros investigadores. Así que hemos hecho la tarea de generar una nueva gestión de canales institucionales para poder ampliar el tema de relaciones vinculadas al cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos podrían ser
establecer las políticas de comunicación institucional, redefinir procesos de comunicación interna y externa para difundir planes y programas, proyectos académicos, proyectos de investigación, vinculación y gestión institucional. En esta transformación que teníamos que darle como cosa obligada tras la pandemia, también tuvimos que repensar los canales y medios institucionales, porque de hecho la biblioteca, aún en universidades tan antiguas como la nuestra, tiene una perspectiva de lo muy físico, es decir, ir a obtener el libro. Entonces, lo que vimos es, primero, generar un cambio en la comunicación, creando nuevos canales, nuevos medios, más acordes al desarrollo tecnológico y a la demanda social. Apoyar el posicionamiento y al liderazgo institucional en la comunidad local, contribuir a la consideración de un modelo horizontal en la institución y apostar y sostener los procesos de participación. Debo reiterar que me estoy refiriendo más a esta segunda parte, no tanto un centro documental, sino a las mejoras en la comunicación que tuvimos o nos vimos abocados a realizar. Entonces, para que esto funcione, tuvimos que centrarnos en una comunicación efectiva, como clave o aspecto clave de un centro de información bajo la perspectiva que yo estoy indicando. Entonces, elaboramos planes de comunicación y establecimos una gestión semanal de agenda en medios tradicionales y digitales, pero con nuevos voceros para nuevas coberturas. Tenemos una capacitación en manejo de esos portavoces. La verdad es que cualquiera que podía emitir una opinión lo hacía libremente, pero creímos conveniente que ese portavoz sea capacitado. Y empezamos con elaboraciones de boletines de prensa, medios audiovisuales, para pensar en el regreso a la presencialidad. Mejoramos y actualizamos permanentemente nuestro portal web y instauramos una nueva forma de comunicación que relativamente no es nueva, pero que quizás para universidades tradicionales como la nuestra no lo era. Entonces, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ahora también con presencia en LinkedIn y TikTok. Entonces, fuimos más allá y consolidamos el proyecto de radio universitaria y de canal digital. Pero ¿qué pasó con la comunicación, con la información en la fase de pandemia? Es lo que hicimos en esas instancias. La forma de comunicar esto fue o tenía que ser muy visual. Entonces, comunicamos frecuentemente cómo iba nuestro índice de vacuna para los estudiantes. Esta es simplemente una captura de pantalla de una forma de comunicación. Nos dimos cuenta que no bastaba con lo que comunicábamos, sino empezó a ser muy importante cómo comunicábamos. Por eso es que teníamos aquí un indicador de incremento de vacunas para pensar en el momento adecuado de llegar a la fase final y el retorno de todos nuestros estudiantes. Cuando cumplimos o cuando estuvimos cerca del 100% con 2 dosis para todos los estudiantes, pensamos en el retorno y realizamos el retorno. Pero también sabíamos que la pandemia trajo muchas dificultades en el orden inclusive psicológico, así que nuestro centro de comunicación se convirtió también en líneas de apoyo psicológico, lo cual no suele ser muy común, pero que nos vimos obligados a hacerlo debido a las circunstancias tan poco típicas, o mejor dicho, muy atípicas frente a la antigua normalidad. Así que todo eso comunicamos. Sin embargo, no bastaba. Buscamos formas de que el poder regresar a la presencialidad tenga también la objetividad de los números, de la cuantificación. Por eso modelamos estimadores de riesgo de contagio en cada una de nuestras aulas. En el ejemplo que yo les pongo aquí, esta es una de las aulas y está aquí el aforo de acuerdo a las condiciones en variables que planteamos para cada uno de los casos, es decir, ventilación, volumen de aire, e inclusive medimos el riesgo con varios escenarios, con riesgo de brote, con riesgo de contagio cuando tenemos vacunados o con riesgo de no contagio. Así que en este momento tenemos así nuestras aulas, el estudiante llega y sabe cuál es el aforo y en qué nivel de seguridad se encuentra. Pues lo que tuvimos que hacer es evaluar el contenido de la información que estábamos entregando. Y como toda escuela de negocios, lo mejor es el acercamiento a la gente que queremos evaluar. Así que lo que hicimos fue básicamente hacer algo muy simple, trabajar con grupos focales. Llamamos estudiantes y les preguntamos a ellos mismos cómo desean que se les comunique o que se les informe lo que estamos haciendo.
Y más allá de creer o de pensar que ya lo habíamos resuelto todo, nos encontramos en que con las novedades de que existen falencias pese a nuestros esfuerzos de comunicación. Eso nos dijeron un grupo de estudiantes que veníamos convocando frecuentemente para evaluar esto. Algunas cosas que dijeron muy interesantes y que desmontaron nuestra inicial perspectiva de que estábamos haciendo las cosas bien. Nos indicaron que la comunicación es débil. Un estudiante no está revisando constantemente páginas y redes de la facultad, que los estudiantes necesitan un acceso de información de otra forma, de otro tenor, con otro cariz. Otra cosa que encontramos es que nosotros estamos comunicando de una forma demasiadamente formal. El envío de correos, por lo general, no son objeto de lectura de los estudiantes. Por lo tanto, esas comunicaciones terminan siendo tardías, inoportunas y no funcionan. Entonces, empezamos a recibir sugerencias de ellos, crear afiches, presentar la información de otra forma, no extensa, más concreta. Nos recomendaron un proceso de difusión que use redes sociales básicamente, porque así se amplía el alcance. Estas reuniones frecuentes que tuvimos con ellos, con cada uno de los representantes, nos permitieron ver el detalle de procesos y acciones que deberíamos realizar. Y también nos sugirieron que la comunicación tenía que ser a través de sus propios docentes. Y es apenas lógico porque el contacto inicial es con docentes, así que si es que los docentes están bien informados, los estudiantes también. Como conclusiones, la comunicación tiene que ser más gráfica, porque de esa forma hay mayor espacio para la réplica y la difusión. La inclusión de representantes de estudiantes tiene que estar dada en el proceso de comunicación. Eso resulta fundamental. De esa forma, la información fluye de la forma correcta. Además, esta forma de evaluación de la comunicación que tuvimos es la forma más útil de evaluar. Nos indicaron estos estudiantes que la forma de videos informativos más vivos, más reales, son lo que ellos necesitan. Y también nos dijeron que quizás si canalizamos la información a través de ellos, de los propios estudiantes, el acceso podría ampliarse a estudiantes y no solo desde el punto de vista de las autoridades. Eso es lo que les puedo contar. Vuelvo a pedir disculpas por haberme desviado del tema principal, pero expliqué por qué sucedió esto en la Universidad de Cuenca. Muchas gracias. Así como están emergiendo estas Smart Cities o estos conceptos que están, digamos, revolucionando, que todavía están incipientes en algunos países, pero en otros están muy avanzados. De tal manera que esta plataforma, lo que estamos planteando es, y me voy a ir de manera muy rápida, algunas láminas solamente para sentar las bases de lo que estamos planteando. Bueno, obviamente hay que tomar en cuenta la economía del conocimiento, no solamente en términos de, no, ya me le movieron. Ahí, la economía del conocimiento, esta debemos o aprovechamos o perdemos la oportunidad en lo que es esta cuarta revolución industrial. Y también, lo decía yo, lo que está pasando con la inteligencia artificial y todos los aspectos. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es que vivimos en un periodo en donde tomar decisiones cada día tienes que hacerlo sobre variables o sobre más variables interdependientes. Por eso lo que se llama el risk management o la gestión del riesgo. Obvio, tenemos que impactar el desarrollo global, el desarrollo sostenible desde lo local, y tenemos que tener en cuenta que las universidades están llamadas hoy a un cambio de paradigma, a una transición en un periodo muy complejo, como ya lo señala la propia UNESCO. Hay que reconocer que el entorno de las empresas y de la economía está cambiando fuertemente, en donde ya hay una introducción constante de tecnologías disruptivas, hay una aceleración digital. Miren, este es un análisis de McKinsey antes de la pandemia. No quiero decir
qué análisis hay ahora post pandemia, sobre todo en temas como el e-commerce, ¿no? Todas las empresas que tuvieron que morir a nivel global por no estar adaptadas a esta era digital y las que se salvaron o las que fueron las beneficiarias por estar adaptadas a estas nuevas tendencias. Por eso es que también la educación y el mercado laboral hay un cambio total de actividades profesionales entre el pasado, el presente y el futuro. Por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que los centros de información tienen que servir no solamente a los estudiantes y a los académicos, tienen que ser espacios que funcionen más como hub de información, hub de análisis, hub para poder tener incidencia en las problemáticas reales de una sociedad. De poco nos sirve tener centros de información y documentación, por mejores que sean estos, si estos no ayudan a transferir digamos, la información para resolver problemas. Hoy necesitamos construir o sea, utilizar la información para construir conocimiento útil y generar hubs junto con los factores y los sectores, con el sector público, gobierno, con la empresa en particular. Quien genera riqueza en nuestros países, pues es parte del sector privado, de tal suerte que las universidades deben de ligarse y acercarse más para poder aprender y poder responder a estos cambios, no solamente en el empleo, sino en los medios de producción de las instituciones. Ahí hay un breakdown que me voy a brincar por la falta de tiempo. Miren, aquí tienen ustedes qué está pasando con los Smart Campus en el mundo, o de qué se habla en los Smart Campus, ¿no? China, Estados Unidos, Italia, España, India, Inglaterra, pero no aparecen países de América Latina todavía. Y estos Smart Campus ya traen un paradigma diferente. O sea, ya los sistemas de información no quedan confinados a unos muros o a un espacio determinado, ya son interactivos, ya se libera la información y la retroalimentación de la información en estos sistemas complejos de campus universitarios, en donde tú pierdes la dimensión de lo presencial y lo virtual y compartes de una manera híbrida los datos en donde quiera que esos se encuentren. Lo importante es que estos espacios, estos repositorios de datos, primero los datos estén limpios, ¿no? Lo que te recomienda el ABC, digamos, de la ciencia de datos o el machine learning, ¿no? Y aquí es donde yo creo que vale la pena entrar en un debate muy profundo sobre si nuestros campus universitarios, nuestras universidades van a la velocidad de lo que sí van, por ejemplo, algunas corporaciones globales, algunas corporaciones que poco a poco se van filtrando en nuestras propias economías y en nuestras sociedades. Vemos casos de universidades como la Universidad de Málaga, hay otras, por ejemplo, en Corea, simplemente hicimos un estudio y en la Universidad de Guadalajara, en CUSEA, hemos planteado impulsar un modelo de Smart Campus para, como lo decía mi compañero, que me antecedió, pues tener un uso integral de la información, del conocimiento, de estos espacios de información y transferencia de la misma desde varias dimensiones. Lo que tiene que ver con las personas, lo que tiene que ver con las infraestructuras, lo asociado al gobierno, Smart Government, toda la parte de movilidad, y no solamente la movilidad, digamos, de un estudiante o de un académico, todo el complejo de que provoca una universidad en su entorno y en las ciudades, toda la dimensión económica y toda la dimensión medioambiental.